Yo sé que a veces lo que la gente nos cuenta de brujas o espantos nos puede parecer muy fantasioso, a veces muy poco creíble, como si uno lo hubiera inventado todo. Y yo así lo creí por mucho tiempo, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Y uno no sabe cómo explicarlo, ni mucho menos cómo entenderlo. Pero con todo y eso trataré de contarles lo que me pasó hace algunos años. Mi compadre Anselmo, que yo recuerde, siempre fue una buena persona. Nunca le hizo mal a nadie. Sí le gustaba empinar el codo seguido, pero era un buen tipo. Lo conocía desde que éramos chamacos. Fuimos juntos a la escuela y ya más grandecitos fuimos amigos de los buenos. Por eso nos hicimos compadres y la pasábamos muy bien. Pero todo cambió cuando conoció a Silvia, la joven viuda del pueblo. El marido se le fue para los Estados Unidos, pero no alcanzó a pasar. Se lo regresaron en un ataúd. La mujer todavía le guardaba luto a pesar de que ya habían pasado algunos años. Se mantenía muy guapa, pero ningún hombre se le acercaba porque en el pueblo corría el rumor de que era una bruja. Se contaba que se le veía muy seguido sola por el monte por las noches como si nada, pero eso no le importó para nada a mi compadre. Se enamoró perdidamente de ella, y sin importar tampoco que estaba casado y tenía 2 hijas, mis ahijadas, empezó a cortejarla y ella se dejó conquistar. Y tras algunas semanas de aparentes encuentros casuales, empezaron a verse escondidas en la casa de la viuda. El rumor se corrió como pólvora por todo el pueblo y llegó a los oídos de mi comadre. Tuvieron una discusión muy fuerte y ese mismo día mi compadre Anselmo sin más dejó a su mujer y a sus hijas. Parecía que Silvia lo tenía embrujado, y vaya que sí. En las siguientes semanas lo vi muy contento, hasta se veía más joven, pero al paso del primer mes, de un día para otro se le empezó a ver más delgado, ojeroso y acabado, y cada vez que le preguntaba si estaba bien, mi compadre solo se alzaba de hombros y me decía bajando la mirada al piso, que sí, que se encontraba perfectamente. Honestamente yo sentía que mi compadre estaba triste porque extrañaba a mi comadre y a mis ahijadas, pero esa misma noche descubriría la verdadera razón de su repentino cambio. Ya muy entrada la noche llegó mi compadre Anselmo sin avisar. Daba unos toquidotes que pensé que me iba a tirar la puerta. Cuando abrí, lo noté como que venía muy espantado. Tenía los ojos bien abiertos y miraba para todos lados, como si alguien lo estuviera siguiendo. Lo jalé para dentro. Estaba tembloroso y parecía desubicado. Lo agarré del brazo y lo llevé a la sala para sentarlo. Él no dijo una sola palabra. Hasta ese momento me di cuenta que llevaba un costal entre los brazos que apretaba muy fuerte contra su pecho. Yo fui por una botella de aguardiente y 2 vasos. Él seguía mirando hacia todos lados. Me senté frente a él y le serví un poco más de la mitad del vaso. Apenas se lo dejé en la mesa, lo agarró apresurado y se lo bebió de un solo trago. En ese momento me dejó sorprendido. Algo malo le había pasado. Entonces me incliné hacia él para llenarle otra vez el vaso, y fue cuando me agarró con una mano por la camisa y me habló a boca de jarro. Me dijo que Silvia era una bruja y muy mala, que él había estado siguiendo al bosque por varias noches y que la había visto hincada en medio de la oscuridad invocando al diablo, que después la había visto quitarse la parte de abajo de sus piernas y convertirse en una bola de lumbre que empezó a volar sobre el monte. En ese momento escuchamos un ruido muy fuerte en el patio, como si hubieran tirado algo pesado, y los dos volteamos hacia la puerta del frente. Él me soltó y empezó a decirme en voz baja que ella venía por él, porque le había quitado lo único que podía hacerlo humano otra vez. Yo me hice hacia atrás en el sillón. Me resistí a creer algo de lo que me había dicho hasta ese momento, pero mi compadre no era gente que anduviera echando mentiras, pero aquella historia me pareció muy fantasiosa. En ese momento se escuchó que golpearon la puerta.
El compadre se levantó asustado y de nueva cuenta volvió a decir que ella venía por él y que yo era la única persona en que confiaba. Me estiró el costal que traía. Yo lo agarré por pura inercia y lo puse sobre el sillón, pero entonces se volvió a escuchar otro golpe muy fuerte en la puerta. Yo estaba casi seguro que era alguno de los animales de mi vecino, que seguramente se le había escapado otra vez. Ese momento en el que me distraje bastó para que mi compadre se echara a correr a la puerta de atrás. Yo dudé en seguirlo y fui primero a la puerta de enfrente. Cuando abrí me di cuenta que no había nadie. Eso me extrañó. Escuchamos muy claros esos golpes en la puerta, pero yo no quise entretenerme más. Alguien quería hacerle daño a mi compadre, así que antes de salir por la puerta de atrás, agarré la escopeta y unos cuantos cartuchos y salí por los huertos. Iba a buen paso mirando alrededor. Mi compadre no podía estar muy lejos. Después de los huertos entré a los campos de las milpas. Ya estaban muy crecidas por lo que no podía ver mucho, pero imaginé que se iría a la casa de mi comadre, por lo que tendría que atravesar el bosque a la orilla del cerro. Había buen clima y la luna alumbraba bien, así que sin pensarlo mucho me dirigí hacia allá. Apenas iba entrando al bosque, cuando escuché un grito desesperado. Era la voz de mi compadre, así que corrí hacia donde me pareció escuchar la ayuda. Lo que me encontré fue algo tan aterrador que no creo que pueda olvidarlo jamás. A unos 20 pasos frente a mí estaba mi compadre Anselmo tumbado boca abajo en la tierra. Ya no parecía moverse, y encima de él había un ser mitad humano, mitad demonio, que le enterraba sus garras sobre su espalda una y otra vez. Yo me quedé paralizado por unos momentos, viendo esa escena tan fuerte hasta que pude reaccionar. Levanté la escopeta y le apunté a aquella criatura en la espalda, y en ese momento le disparé. El tronido retumbó en todo el bosque. Aquella criatura se detuvo y se volteó hacia mí dispuesta a atacarme. En ese momento se me congeló la sangre. No lo podía creer. Era la cara de Silvia, la joven viuda en el cuerpo de aquella bestia. Mi dedo volvió a jalar el gatillo. Estoy seguro que le di en el pecho. Aquella criatura dio un grito espantoso y se echó a andar en el monte. Yo no podía creer nada de lo que acababa de pasar. Recargué la escopeta y me fui acercando muy despacio a mi compadre. Cuando estaba a unos pasos escuché un quejido. Entonces corrí a él. Me arrodillé y lo volteé. Tenía toda la cara y el pecho lleno de sangre. Abrió los ojos y me intentó sonreír. Yo le dije que se iba a poner bien, que aguantara un poco más, pero cuando intentó hablar, sacó una bocanada de sangre. Acerqué mi rostro hacia él y lo último que dijo fue: mis hijas. A las pocas horas llegó la autoridad y me sacaron de ahí después de hacerme un montón de preguntas. Me dio mucha tristeza cuando llegaron mi comadre y mis ahijadas, que no supe cómo explicarles lo que había pasado. Regresé a la casa por la mañana. Mi familia había ido a ayudarle a mi comadre con lo que se pudiera. Yo quería dormir un poco antes del funeral, pero al pasar por la sala vi el costal encima del sillón. Lo agarré y me llegó un olor como a carne podrida. Me llevé una enorme sorpresa cuando saqué aquel bulto. Era como si una carne estuviera envuelta en terciopelo. Cuando lo abrí, con asco me di cuenta que eran 2 piernas humanas, como si hubieran sido amputadas. Las volví a amarrar y me fui para la iglesia. El padre me escuchó muy atento a todo lo que le conté, pero como sentí que me estaba dando el avión, fue solo hasta que le enseñé aquel costal con las piernas que me creyó. Me pidió que las lleváramos al panteón. En ese lugar las bendijo y estuvo rezando un buen rato, y después de eso las enterramos.
De regreso me pidió que no le contara a nadie lo que había pasado, con el motivo de no esparcir el miedo. De Silvia, la joven viuda, nunca se supo nada más. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado.